¿Crees que un diente no puede regenerarse? Es probable que hayas escuchado toda tu vida que una vez que el esmalte se daña, está perdido para siempre. Pero eso es solo una verdad a medias. En este mismo instante, dentro de tu boca, se está librando una batalla silenciosa y tus dientes están luchando por reconstruirse. Hoy vas a descubrir exactamente cómo funciona este proceso y cómo puedes revertir el daño antes de que sea demasiado tarde. Todo se reduce a un juego de fuerzas constante. Por un lado tenemos la desmineralización. Cada vez que consumes azúcares, carbohidratos refinados o alimentos ácidos, las bacterias de tu boca se alimentan de ellos y producen ácidos letales. Estos ácidos atacan directamente tu esmalte, extrayendo minerales críticos como el calcio y el fosfato. Literalmente, tu diente va perdiendo su blindaje capa por capa. Pero aquí está la revelación que la ciencia dental respalda y que cambia absolutamente todo. Los estudios clínicos demuestran que antes de que se forme esa cavidad física, el proceso es completamente reversible. Tus dientes pueden recuperar los minerales perdidos a través de un mecanismo biológico llamado remineralización. Y el fluido sanador más poderoso que tienes para lograrlo está en tu propia boca, tu saliva. La saliva no es simplemente agua para humedecer. Es una solución sobresaturada diseñada para neutralizar los ácidos y depositar los minerales de vuelta en el esmalte poroso. Por eso, tener la boca seca multiplica exponencialmente el riesgo de caries. Beber agua constantemente parece un consejo simple, pero es la primera línea de defensa. Sin embargo, la saliva por sí sola a menudo no es suficiente frente a la dieta moderna. Aquí es donde interviene el flúor, y no como un simple hábito de higiene, sino como un tratamiento médico diario. La evidencia científica es irrefutable. El flúor no solo acelera la remineralización de esas manchas blancas, sino que transforma los cristales del diente en una estructura significativamente más dura y resistente a los ataques ácidos futuros. Además, tu dieta proporciona los bloques de construcción. Alimentos como quesos, yogures, vegetales verdes y semillas aportan el calcio estructural necesario para esta reconstrucción microscópica. Pero existe un error letal que destruye todo este proceso de recuperación: la frecuencia con la que comes. No se trata únicamente de qué consumes, sino de cuántas veces al día lo haces. Cada vez que ingieres alimento, el pH de tu boca se desploma y se vuelve ácido. Si pasas el día entero picando comida, bebiendo pequeños sorbos de jugos o comiendo frutas secas que se pegan a los dientes, tu boca jamás logra recuperar su equilibrio neutral. Mantienes tus dientes sumergidos en un baño de ácido ininterrumpido. Es exactamente como intentar secar el suelo de la cocina mientras la llave del agua sigue abierta. Tu esmalte simplemente no tiene el tiempo físico para regenerarse. Tus dientes no son piedras estáticas, son estructuras dinámicas en un ciclo perpetuo de pérdida y ganancia mineral. Cada día, con tus hábitos, decides si los estás desmoronando o si les estás dando las herramientas para blindarse. La verdadera diferencia no radica en tratamientos costosos, sino en la constancia estratégica. Espaciar tus comidas, evitar el azúcar constante, optimizar tu higiene y visitar a tu dentista para detectar esas manchas blancas a tiempo es lo que garantiza una sonrisa intacta. Cuando entiendes que tienes el poder literal de reconstruir la armadura de tus dientes todos los días, la salud bucal deja de ser una obligación y se convierte en una ventaja. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu mayor sorpresa de esto que viste hoy y qué hábito vas a cambiar a partir de ahora?